Muy bien, hermanos, este mes es el mes de la adoración. Y en este mes lo que anhelamos hacer en este mes, hermanos, es desafiarnos, motivarnos a poder adorar a nuestro Dios lo mejor que podamos, crecer en nuestra vida, en nuestro estilo, en nuestra forma en la cual nosotros tenemos de poder buscar a Dios. Así que yo quiero animarle en este tiempo que vamos a reflexionar, a meditar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, porque yo creo que eso es lo importante en todo esto. Meditar, reflexionar en nuestra relación con Dios. Vamos a orar para iniciar nuestro tiempo de mensaje, nuestro tiempo de compartir la palabra de Dios. Vamos a ver que esperamos que Dios nos ayude en este tiempo a hacerlo bien y que todos nosotros podamos ser desafiados, motivados con este tema, la adoración, nuestro corazón. La adoración implica pues todo nuestro ser, todo nuestro ser. Vamos a orar para poder iniciar. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el tiempo de los cánticos, el tiempo de la oración. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en medio de todo, las dificultades, podemos abrirla, trazarla, estudiarla, meditarla, reflexionar en ella. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes. Somos limitados, necesitamos de tu Santo Espíritu, de tu gracia, de tu misericordia, y más en este tema de la adoración que atañe a nuestro ser, a nuestra vida. Cuán importante es esto, Señor. Te pedimos, Padre, que utilices este tiempo en nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, voy a pedirles que busquen, corran traer sus Biblias. El Salmo 33, Salmo 33. Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Bueno, y el Salmo sigue, el Salmo 33, ¿no? Voy a leer otra vez el primer versículo porque es nuestro versículo lema de este mes. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y allí hay varios principios, ¿no? ¿Qué es un justo? ¿Qué es un íntegro? Y en este mes vamos a tratar de desarrollar este salmo y avanzar desde la adoración que es en nuestra intimidad, en nuestro corazón, y también llegar a la adoración pública, ¿no? Cómo debe ser nuestra manera, etcétera, de alabar a nuestro Señor. También vamos a tocar, si es que nos da el tiempo, el tema de la música, tan importante, tan relevante para este tiempo, ya que vivimos tiempos donde muchas iglesias están adorando al Señor a su manera. Así que vamos a tratar de hacerlo apropiadamente. Vamos a tratar de hacerlo apropiadamente. ¿Sí? Listo. Vamos a entonces hoy día vamos a mirar este tema de que la adoración tiene que ver con la sinceridad. Miren, vamos a mirar pasajes que nos van quizás a sorprender, porque de alguna manera vamos a descubrir algunos, espero que no, pero por lo menos yo he estado notando algunos detalles que en otros momentos pasé por alto. Vamos a mirar algunos pasajes que tienen que ver con la sinceridad. La adoración a Dios debe ser sincera. Eso va a ser nuestro punto de partida. Y es que hay dos formas de exaltar el nombre de Dios, de poner muy en alto, de reflejar con nuestra vida, pues esto de la adoración a Dios, la sincera y la falsa. Y no sé cómo es su vida. Quizás usted está adorando a Dios en verdad, con sinceridad. Pero vamos a mirar en este tiempo este punto, ¿no? Y noten estos principios que voy a decir. La adoración sincera conduce a la salvación.
verdadera. Mire lo que estoy diciendo, la adoración sincera conduce a la salvación verdadera. Y por el contrario, la adoración superficial puede ser evidencia de que no hay verdadera salvación. Imagínese, ¿no? ¿Cómo va a ser salvo? ¿O podría darse el caso de que alguien que adora a Dios con falsedad sea salvo? Mire, lo voy a decir otra vez. La adoración sincera conduce a la salvación. Y es que vamos a ver pasajes donde se ve personas sinceras, honestas, francas, que buscan a Dios con sinceridad, pero que no eran salvas. Pero que Dios, al ver esa sinceridad, procuró y logró la salvación de ellos. Miren un primer caso. Hechos 8, 26 al 27. Hechos 8, 26 al 27. Hechos 8, 26 al 27. Noten lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Hechos 8, 26 y 27. ¿Ya lo tienen? A los que están en el otro lado lo pueden mirar también. Ahí sí he logrado poner la proyección. Hechos 8, 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Bueno, en este texto, sobre todo en el 27 nos habla de un hombre que era eunuco, etíope, funcionario de una reina que se llamaba Candace, reina de los etíopes. Pero vamos a mirar algunos detalles. Este hombre había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar a Dios. Muy bien. Pero noten ustedes, era sincero. ¿En qué sentido era sincera su adoración? ¿Cómo sabemos que su adoración a Dios fue sincera? Yo en ese pasaje he notado que la adoración de este hombre era sincera. Ahí en la poca pista que he tenido. ¿Saben cuál era la idea? Es que él vino de lejos. Meses, algunos dicen meses de viaje para adorar a Dios. Y lo otro es que la Biblia misma dice que él vino a adorar a Dios. Su adoración era sincera a nuestro Dios. No era hipócrita. Ahora, él no era cristiano. Él venía a adorar a Dios bajo el judaísmo. Y es que él vino a Jerusalén para adorar. Y es que en el judaísmo uno tenía que ir al templo, a Jerusalén, para poder adorar a Dios. Así que él era un prosélito, digámoslo así, un simpatizante, un seguidor de la religión judía. Seguía y temía sinceramente al Dios verdadero. Y así que como mandaba esa religión, con el temor del caso, con la sinceridad del caso, él vino desde tan lejos, él vino a Jerusalén para adorar. Ahora, ustedes notan que, si ustedes notan el siguiente pasaje, versículos 35 en adelante, no era creyente, no era salvo. Yo creo que sí, era una persona que creía en Dios, pero no había escuchado el Evangelio, porque versículos 35, 36 y 37 dice así: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, yo no lo he puesto aquí, pero uno puede notar que el etíope no conocía de Cristo, porque en un pasaje anterior se ve que le pide a Felipe que le explique lo que citaba el profeta Isaías. Y no sabía que esa profecía del profeta Isaías era referente al profeta o referente a alguien más. Y le dijo: Felipe, explícame, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Así que aunque era sincero, noten, adoraba a Dios con sinceridad,
bajo lo que conocía de Dios, porque era lo que se conocía de Dios. El cristianismo estaba recién saliendo, ¿no? Estamos en los primeros capítulos de Hechos. Y en lo poco que conocía él de Dios, él adoraba a Dios con sinceridad. Y entonces Dios se encargó de que Felipe le lleve el evangelio. Lo transportó, dicen algunos, y total que Felipe llegó donde estaba él y le predicó el evangelio. Le predicó el evangelio. Una persona que no era salva, pero que era sincera. Imagínense, ¿no? Podrá haber personas que, y yo voy a decirlo así, voy a hacer la pregunta para hacernos reflexionar, que son salvas, pero que no son sinceras en su adoración, que cuando cantan como si fueran grabadora, repetición. Habrá gente que como que juega con Dios, al gato y al ratón, como que Dios lo tiene que buscar a él para poder hallarlo, porque se desaparece del mapa del mapa de la cristiandad. Habrá gente que dice que es creyente, pero no es sincera en su vida espiritual, o sea, vive como alguien que no lo es. Pero este hombre no era así, ¿no? Miren, no era salvo, pero era sincero. Miren otro texto, miren por favor, Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y quien hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Una vez más, lo voy a leer, porque cuando uno lee esta descripción, uno puede pensar que Cornelio era salvo. Mírenlo por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un grupo de soldados muy fuerte, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Usted puede ver en ese pasaje algunos detalles que nos hacen ver la vida de este hombre, ¿verdad? Note, versículo 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él era temeroso de Dios, sino que su esposa, sus hijos, todos los que vivían en su casa, toda su familia, porque su casa significa su familia, era temerosa de Dios. Y era una persona dadivosa con el pueblo de los judíos, amaba a los judíos, porque cuando dice hacía muchas limosnas al pueblo, se refiere al pueblo judío, no al pueblo peruano, se refiere al pueblo judío. Y era una persona que amaba al pueblo judío y que oraba a Dios siempre. Pero aún con todas esas cualidades, esta persona, por ese versículo nosotros sabemos que es sincera con Dios. Y es una persona que adora a Dios, que busca a Dios, que le teme a Dios, que no está viviendo en falsedad, pero no es salvo. Miren este texto, está en el siguiente capítulo, Hechos 11, 13 y 14. Hechos 11, 13 y 14. Pedro está hablando lo que dice Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y les dijo: envía hombres a Jope. El ángel le dijo eso a Cornelio: y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. ¿Y qué más dice? Y toda tu casa. Una persona con tremenda característica, ¿verdad? Es que era sincera, pues. Y hay gente que con lo poco que sabe de Dios, con la poca luz que tiene, le busca a Dios. Y lo hace con sinceridad y lo adora con sinceridad. Pero también está el otro lado, el lado en que yo creo que hay personas que conocen de Dios más, pero vivimos, y voy a decir así, podemos vivir en hipocresía. Podemos no ser sinceros ante Dios. Podemos vivir en hipocresía. Podemos vivir en rebeldía incluso contra Dios. ¿Cuánta gente hay que dice que es creyente, que adora a Dios, pero que vive en rebeldía, en dureza contra Dios?
Así que noten, nos estamos encontrando con dos ejemplos, por lo menos hasta ahora, de dos personas que, siendo sinceras con la poca luz que tenían, porque una muestra de sinceridad, por ejemplo, del etíope, que me estaba meditando ayer y se me estaba pasando ahora, era que él volvía a su casa leyendo su Biblia, ¿no? ¿Cuántas personas hay que dicen que son salvas y no leen la Biblia, por ejemplo? Este hombre estaba con esa inquietud, con ese anhelo de buscar a Dios. Y Dios fue a su encuentro, porque era sincera. Igual Cornelio, ¿no? Sincero con Dios. Y Dios fue a su encuentro. Cuando un requisito en la adoración verdadera, en la adoración que le agrada a Dios, es la sinceridad. Aún cuando la persona no es salva, miren, estamos mirando pasajes así tremendos. Dios se agrada de la sinceridad. Miren otro pasaje. Hechos 16:14. Hechos 16:14 y 15. Hechos 16:14 y 15. Ella es otra mujer, una mujer que también era sincera con Dios y que de alguna manera no era salva todavía, noten ella. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nuevamente, Pablo estaba llegando recién a esa ciudad, recién estaba llegando con el Evangelio. ¿Y qué había ahí en esa ciudad? En esa ciudad estaba extendida la religión del judaísmo. Y es lo que hacía Pablo. Muchas veces lo que hacía Pablo era ir a las sinagogas y en las sinagogas exponer acerca del Evangelio y desafiar a la gente a salir de lo que conocían del judaísmo y venir a Cristo. En esta ciudad donde Pablo llega, dicen que no había suficientes hombres para abrir una sinagoga, así que estaban ahí, pocos que estaban reunidos orando en algún lugar. Y Pablo fue donde estaban orando porque era la estrategia de Pablo, y encontró una mujer sincera que aunque estaba en esta religión, con lo poco que conocía de Dios, era sincera con Dios. Y Dios se encargó de llevarle el Evangelio. Versículo 15, note lo que dice. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, note. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era sincera, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella necesitaba escuchar la palabra, el mensaje, la buena nueva que traía Pablo. Era la primera vez que llegaba ahí el Evangelio. Y ella se convirtió. ¿Cómo sabemos que se convirtió? Versículo 15. Fue bautizada y con ella su familia. Entonces, la sinceridad es primordial a la hora de adorar. Miren esta gente que buscaba a Dios con sinceridad. Le adoraba con sinceridad. Y note que ese fue el paso previo para su salvación. Por otro lado, la hipocresía, yo creo que nos aleja del plano de la salvación. Yo creo que es difícil que una persona que dice que adora a Dios, pero es hipócrita, sea salva. Y vamos a ver algún pasaje en ello en unos instantes. Miren otro caso. Estamos en Lucas 21 del 1 al 4. Lucas 21 del 1 al 4. Lucas 21 del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Estaban adorando de esa manera. Versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Versículo 3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cómo sabemos
¿Cómo sabemos, según el versículo 4, que esta mujer era sincera? ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cómo sabemos que los otros, que también iban a adorar, entre comillas, no eran sinceros en su adoración? ¿Cómo? Ella dio todo lo que tenía. Y los otros, lo que les sobraba. Y es que ahí se ve la sinceridad. Y podemos aprender de ahí más cosas, ¿verdad? Pero quedémonos con eso. La adoración que a Dios le agrada es la adoración sincera. Uno puede hacer grandes cosas como esta gente aquí que está llegando a darle a Dios mucho, pero es lo que le sobra. ¿Y cuántos de nosotros actuamos así con Dios? No somos sinceros. Le damos lo que nos sobra muchas veces. Señor, no tengo tiempo. Señor, no, estoy ocupado, Señor. Y lo vamos postergando a Dios. No somos sinceros con Él. Decimos, sí, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero estamos lejos de Él muchas veces. Así que miren cómo, ¿no? Cómo se expresa la sinceridad. Ellos echaban lo que les sobraba. Ella echaba todo lo que tenía. Ella era sincera. Los otros aparentaban quizás. Tremendo, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto el caso de del etíope, que había venido desde lejos y de esa manera mostró su sinceridad. Y también cuando volvía leyendo su Biblia. Era sincero, buscaba a Dios, tenía hambre de Dios, aunque no era salvo. Luego vemos a Cornelio. Cornelio también, ¿verdad? Temeroso de Dios, así adoraba a Dios. Y Dios se encargó de que llegue el evangelio. ¿Y cómo sabemos que era honesto Cornelio? Porque no solo él era temeroso de Dios, sino toda su casa. Tremendo testimonio, ¿no? Y cómo Dios lo buscó para que él sea salvo. Le llevó a Pedro y Pedro llegó y predicó el evangelio. Aun cuando Pedro no quería ir en un inicio, Dios tuvo que convencerlo con una visión. Pero luego vemos el caso de Lidia, ¿no? Y como Lidia aún no había sinagoga, no había cómo reunirse en el lugar donde estaba, ¿no? No había un grupo de hombres, no había quien predique la palabra. En ese momento no había quien enseñe la ley, porque se necesitaba cierta cantidad de hombres para que se pueda formar la sinagoga y que se pueda enseñar la ley. Y entonces ella, con lo poco que sabía de Dios, ella con sinceridad adoraba a Dios. Cuando llegó Pablo, esa mujer estaba lista para recibir el evangelio porque era sincera. Sinceramente buscaba a Dios en las buenas, en las malas, para bien, sufra o no sufra. Ella era sincera. Y esta mujer, ¿verdad? Cómo esta mujer muestra su sinceridad a Dios. Cuando ella se acerca a dar, a honrar a Dios, porque esa es la idea de dar una ofrenda, a honrar a Dios con sus bienes, ella da todo. Y los otros, ¿cómo muestran su hipocresía? Sí, se acercan y se presentan en el templo, pero ¿cómo muestran que son hipócritas? Dando lo que les sobra. Que Dios nos libre, hermanos, de ello. Miren un caso más. Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. La palabra de Dios dice, Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Nuevamente nos encontramos en un acto de adoración. Dos hombres están yendo a Dios para adorar. Quizás es el primer acto de adoración creo que es el primer acto de adoración que se registra en la Biblia. Y están los dos yendo a adorar a Dios. Pero lo que nosotros sabemos es que uno de ellos era sincero y el otro no. Que la ofrenda, personalmente, no es que uno dio ovejitas, el otro dio verduras, no. Los dos hicieron el esfuerzo.
Pero notamos algo en la vida de Caín. Miren, no como Caín, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice Primera de Juan 3:12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque la vida de Caín, sus obras se demostraban que no era creyente, no buscaba a Dios con sinceridad. Y no era honesto en su búsqueda de Dios. Sin embargo, él se acercó a Dios y presentó su ofrenda. Pero Dios busca sinceridad a la hora de adorar. Caín, Abel, el texto en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos da el detalle de la sinceridad de Abel. Busquen por favor conmigo, Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. ¿Ya lo tiene? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Note los comparativos, las palabras ahí. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El sacrificio de Caín fue excelente y el de Abel fue más excelente. El sacrificio de Caín fue excelente y el sacrificio de Abel fue más excelente, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Pero ¿qué fue lo que hizo que la ofrenda de Caín, qué fue lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera aceptada por Dios? La sinceridad. Se acercó con fe a Dios. Se acercó en verdad a Dios. No nos da el tiempo para explorar más en cuanto a la vida de Caín. Quizás lo haremos el viernes para tener más detalles. Pero recuerde esto. La base de la adoración a Dios, miren, aún de personas que no son creyentes, es la sinceridad. Aún de las personas, Dios aceptó la adoración. Ya hay un texto en Malaquías capítulo 1, versículo 14, donde Dios dice, mi nombre es, se ofrece incienso, mi nombre es grande en toda la tierra, dice Dios. O sea que imagínense, Dios recibe la adoración sincera. Pero cuánta gente hoy dice que busca a Dios, pero no son sinceros en su búsqueda de Dios. La adoración sincera conduce a la salvación verdadera. Por el contrario, la adoración superficial puede ser evidencia de que no hay verdadera salvación. ¿Cómo puede haber verdadera salvación en aquel que se acerca a Dios con hipocresía? ¿Cómo puede haber verdadera salvación en aquel que se acerca a Dios diciéndole, Dios, tú eres mi primer amor, tú eres lo más grande, pero Dios está al último en su vida? ¿Cómo puede ser primero? ¿Cómo puede ser creyente? ¿Cómo puede ser salvo una persona que le dice a Dios, Dios, tú eres mi todo, pero no tengo tiempo para ti? ¿Cómo puede ser, hermanos, que nosotros decimos, bueno, Señor, te alabamos, te exaltamos, pero nuestras vidas pueden estar dejando mucho que desear? Así que en esta primera enseñanza, en este mes de la adoración, yo quiero retarle con todo mi corazón. ¿Es sincero usted con Dios, en verdad? Noten esos ejemplos de estas personas que la verdad que son para nosotros una bofetada para despertar, ¿no?, de nuestra superficialidad a veces. Porque la adoración no es solo el acto en el cual tú traes una ofrenda, sino todo lo que hay ahí, tu corazón, tu vida, tu ser, los días anteriores, todo lo que ha pasado en tu vida, traes contigo cuando te presentas ante Dios. La sinceridad es la clave. Si usted es una persona que sinceramente busca a Dios, eso es una probable y firme señal, creo yo, de que usted es salvo de verdad o de que Dios le va a encaminar a la salvación.
como hemos visto esos ejemplos. Pero si usted está viviendo en hipocresía, ojo, cuídese. Tema a Dios, arrepiéntase, deje de lado esa vida de hipocresía y busque a Dios de todo corazón. Si no es salvo, Dios le va a guiar a la salvación. Y si es salvo, hay que temer a Dios. Hay que temer a nuestro Dios. No podemos vivir, hermanos, no podemos acercarnos a nuestro Dios con hipocresía. Si queremos que Él se agrade de nosotros, debemos ser sinceros. Y la sinceridad no se demuestra en un ratito, se demuestra en la vida misma, en la vida cotidiana. En este tiempo de cuarentena, ¿cómo ha sido usted? ¿Un seguidor de verdad de Dios? ¿O así hemos hecho finta nomás? Tremendo, hermanos, la palabra de Dios. Yo espero que usted esté siendo desafiado. ¿Cómo debemos buscar a Dios con sinceridad y cómo Dios se agrada de las personas que le buscan con sinceridad? Que este mensaje nos desafíe a ser más honestos delante de Dios. Y como dije, si hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero la sinceridad no se demuestra en ese momentito. La sinceridad se demuestra cada día, constantemente. De ello se agrada a Dios. Qué bendición, hermanos, la palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella nosotros podemos encontrar, buen Dios, alimento para nuestra vida, pero también una exhortación para despertar de nuestro letargo. Puede ser, Señor, que tenemos muchas palabras para ti, pero pocas acciones. Puede ser, Señor, que tenemos muchas intenciones, pero no hay nada de actuar. Y eso, Señor, nos aleja del plano de la sinceridad y nos pone más bien en el lado de la hipocresía. Porque de labios nomás te adoramos, pero tú con nuestro corazón puede estar lejos de ti. De labios nomás te cantamos, de labios nomás hacemos cosas, pero no te seguimos de corazón. Señor, si esas personas que hemos visto, con lo poco que sabían, con la poca luz que tenían, te buscaban con tesón, venían de lejos para presentarse en lo que ellos sabían que era adorarte. Y lo hacían no solo ellos, sino trataban de que toda su familia te busque. Nosotros, Señor, ¿nosotros somos sinceros? En verdad, ayúdanos, oh Dios, a meditar en nuestras vidas. Y si hay alguien que no te conoce, que te está buscando de verdad, ayúdale, Señor, que pueda entender el Evangelio, que pueda ser salvo de la condenación, que pueda vivir para tu gloria, Padre bueno. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Ayúdanos a los creyentes, Señor, a los que te buscamos de verdad, ayúdanos. Quizás puede haber momentos o instantes en los que te fallamos. Perdónanos, Señor. No queremos hacerlo. Y si lo hacemos, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, pero quita de nosotros toda hipocresía, Señor. Y ayúdanos a vivir con sinceridad para ti, solo para ti, Padre. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué bendición la palabra de Dios, hermanos. Qué bendición. Yo espero que nos siga siendo de ánimo, de estímulo para todos nosotros, y que en este mes seamos desafiados, motivados a adorar mejor a nuestro Dios. Puede ser que estamos flaqueando. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude.